Hola amigos de Deportes Acción, ¿verdad? De todas las personas que nos ven en las distintas redes de Deportes Acción, ¿verdad? Que han sintonizado, ¿verdad? Los ya anteriormente los cortos y la expectativa de esta entrevista que nos parece muy importante y propicia por temas que en este caso hay una persona en particular que es muy importante en nuestro ámbito futbolístico, que ha hablado de algo que hoy en el siglo XXI y en los últimos años ha sido muy importante y se trata de la salud mental, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de la salud mental de nuestros deportistas, específicamente de nuestros jugadores de la selección nacional, para poner un contexto ya más claro. Bueno, mi nombre es David García. Hoy nos acompaña la psicóloga y máster María Cristina. María Cristina es pues nuestra invitada, nuestra primera invitada, María, para estos videos aquí en Deportes Acción. Y bueno, más que yo presentarte, buenas noches. Buenas noches. Muchísimo gusto y gracias por el Eh, espacio. y pues más que presentarte yo, escucharte. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimo gusto. Gracias por la oportunidad y por el interés. Para las personas que no me conocen, mi nombre es María Cristina Muñoz Díaz. Tengo 30 años, oriunda de la ciudad de San Pedro Sula. He vivido toda mi vida aquí, hasta el último año básicamente. Estudié la carrera de Psicología General en la Universidad Católica de Honduras, en el campus San Pedro San Pablo. Me gradué, egresé desde el 2020 y pues ya hasta el último año pues decidí en qué quería seguir formando mi vida profesional y pues me interesé por la psicología deportiva y como existe un área como tal, pues me fui a estudiarlo pues de la mano de los que son considerados los mejores, que hoy en día pues es la Escuela Universitaria del Real Madrid. Y usted se preguntará por qué una psicóloga y por qué una máster en psicología deportiva, ¿verdad? Porque vamos a comenzar ya de un solo en contexto. Vamos a mostrarte algo, María. Y vamos a mostrarte algo que el profesor Reinaldo Rueda Rivera, técnico de nuestra selección nacional, puso como interés, que ya lo venía hablando anteriormente en varias conferencias de prensa, ¿verdad? Posterior a partidos, previo a partidos, con conferencias con listados de convocatoria. Y era el tema de los psicólogos, el tema de los psicólogos y la salud mental del jugador hondureño, ¿verdad? Que yo extra cámaras te dije y te causa un poquito de gracia que el jugador hondureño es complicado, pero es algo que es un tema que no se puede dejar hoy a un lado, ¿verdad? Lo vemos en muchos ámbitos, no solo en lo deportivo, sino que en la vida social como tal, ¿verdad? El preadolescente que está en ese salto de la preadolescencia a la adolescencia, en el que está la adolescencia que sale del colegio y va a la universidad, ¿verdad? Tantas cosas que se hablan, pero vamos a centrarnos un poco en lo futbolístico, en lo deportivo, ¿verdad? Okay. Y te voy a mostrar esta parte de este video, ¿verdad? Para que lo puedas y nos des tu opinión. ¿Cuántos de todos los entrenadores de Honduras tenemos formación en psicología en fútbol? Psicología en fútbol, que es diferente a psicología clínica, que es diferente a psicología del deporte, que es psicología en fútbol. ¿Cuántos clubes le pagan a un psicólogo para que oriente al sub-17, al sub-20, al equipo profesional y todo? Tenemos que hacerlo nosotros los entrenadores, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser entrenadores. Entonces, y el jugador que asume esta responsabilidad de selección nacional sabe que tiene que tener ese carácter. Usted sabe que hay muchos jugadores son muy buenos en sus clubes y en la selección nacional a veces no pueden imponerse porque se necesita ese temple, se necesita ese carácter, se necesita esa valentía. Y naturalmente que necesitamos profesionales formados en el área y que trabajen día a día en el trabajo. Como decía, todos los seres humanos necesitamos que un psicólogo, yo creo, alguien que nos asesore en ese tema, ¿no? Habló específicamente de contar con alguien formado. Yo te decía también extra cámara, antes de iniciar esta entrevista, te decía que en el 2008, 2007, 2008, que él viene a su primer periodo de selección mayor. Yo recuerdo a un buen amigo, periodista, ¿verdad?
vamos a omitir el nombre para no comprometerlo tanto. Y él me decía, David me decía, en una conversación que tuvimos en ese momento, en esos años, estábamos previos a clasificar a Sudáfrica 2010, Wow. Hace un par de hace añitos. un par de añitos ya, y me decía, él nos habló y nos dijo algo. Muchachos, dice, uno aquí hace el papel hasta de padre con los jugadores. Entonces, que es algo que siempre esa anécdota me ha quedado bien grabada porque imagínate, lo dijo ahorita en mi video, es entrenador, a veces consejero, psicólogo, o sea, es un montón de cosas que lastimosamente en nuestro país no se le está tomando la importancia, siento, porque en ese momento te decía, no contaba con él, con el psicólogo como tal, regresa años después y sigue hablando casi del mismo tema, de la salud mental del jugador o de tratar la mente del jugador hondureño que tiene talento, no vamos a decir que no tiene talento, pero que hay situaciones que, como dice al final, todos necesitamos un psicólogo, pero ¿qué persona más que nos pueda explicar del tema, María? Bien, bueno, cuando se habla de deportistas como tal, me refiero a un ámbito global de todas las áreas deportivas, llámese fútbol, llámese básquetbol, béisbol, porque hay que recordar que el deportista, antes de ser deportista, que su labor profesional es humano. Y como seres humanos que somos, pues somos personas complejas, cada uno tiene su historia. Y me puedo imaginar lo cansado o lo drenante que puede ser de repente para el señor Reinaldo Rueda tener que fungir todos esos papeles que realmente pues no le competen y que debería de haber un presupuesto asignado para cada una de las personas que se necesitan, que realmente es un abordaje multidisciplinario, porque pues lógicamente el ser humano está compuesto por muchos aspectos y dentro de esos aspectos pues cada profesional debe velar por que se cumplan eh, que se tengan las cualidades, las herramientas, las condiciones para que esa persona se pueda desenvolver bien. Entonces, realmente no solo aplica esta información que te cuento para los futbolistas de nuestro país, sino que para cualquier persona que quiera hacer deporte, llámese natación, llámese eh, tiro con arco, correr, etcétera. O sea, son muchas las actividades. Sin embargo, según el deporte, también es el abordaje porque a veces cuando son deportes colectivos, como lo es el fútbol, pues se tiene que considerar también intervenciones o abordajes colectivos, porque de repente se puede trabajar la cohesión del equipo, la misma autoconfianza que menciona él en el video, y pues realmente que por ahí va toda la dinámica del trabajo que nosotros realizamos como tal. Se podría decir entonces que realmente parte del rendimiento, aunque yo creo que muchos aficionados se niegan a creer esta faceta del jugador, mucha cuestión del rendimiento, ya sea colectivo o individual, como nos estás mencionando, si hay algo que está no fallando, sino que algo que está presente. Puede ser un ejemplo, cuando uno sale y dice, no me acuerdo si apagué la estufa. Y va por la calle y está con eso, y está con eso, con eso. ¿Lo traslado al jugador o lo traslado al deportista? ¿Hay algo personal, en la vida personal o en la vida de compañerismo, en camperinos, que no deja que la mente de que descanse o se concentre en un partido X y que eso llega a trastocar el rendimiento dentro de la cancha o el deporte que se practique, María? Sí, la verdad es que, como te comento, el ser humano está hecho de muchas partes, tiene una vida dentro y fuera del trabajo, y a veces pues en el deporte de espectáculo, como a veces vamos al estadio y lo vemos, se nos olvida que la persona que está desempeñándose en el campo también es ser humano y también tiene una vida privada tras bambalinas o tras camerinos. Entonces, si no hay un balance entre la vida profesional y la vida personal, pues obviamente se tiende a tener rumiaciones o pensamientos de la vida personal que se traen a la vida laboral. Es como cualquier otro trabajo. De repente tú tienes un día difícil, pero tú aún así te tienes que presentar a trabajar y de repente estás trabajando, pero estás pensando
en que tienes problemas en el hogar o que tus problemas económicos o de repente situaciones no resueltas de personales como de familia, entre muchas otras cosas que uno podría vivir. Entonces, si uno no le brinda la atención a eso o si no hay un espacio para trabajar eso, pues obviamente se rompe el balance y ya las cosas personales se traen a lo profesional. Entonces realmente, más que todo por eso, es necesario que haya una persona que le ayude a optimizar el rendimiento, porque en efecto hay una consecuencia en el rendimiento del deportista como tal. Así, o sea, yo sé que no has tratado, ¿verdad? Obviamente, en el ámbito laboral, aquí con ningún equipo, con ningún jugador, pero ¿qué crees? Así, por lo que hemos hablado, lo que has escuchado, ¿cómo se debería tratar en sí a estos jugadores, al seleccionado, al que es, como su palabra lo dice, seleccionado por ser el mejor en cada uno de sus equipos y reunirlo? ¿Cómo tratar para que tenga ese balance de ¿Qué abordaje se le debería qué dar? abordaje se le debería de dar al jugador hondureño, por ejemplo? Pues depende si es un abordaje individual o colectivo, si es algo que se va a trabajar en equipo o solo con cada jugador personalmente. En primer lugar, pues realmente cada equipo de nuestro país, llámese de fútbol o de Mm, cualquier cosa, es necesario que se asigne un presupuesto a todas las áreas para poder brindar un abordaje multidisciplinario, que eso es lo que realmente marca una diferencia en el rendimiento. Es decir, de nada sirve que un equipo tenga psicóloga pero no tenga nutricionista. De nada sirve que tenga nutricionista pero que no tenga un fisioterapeuta o rehabilitador deportivo. Es decir, todo, absolutamente toda la salud integral del deportista debería ser considerada antes de tomar un abordaje o de iniciar cualquier terapia. Pero pasando esa barrera, eh, primero uno debe de hacer una evaluación porque realmente no podemos trabajar con la persona si no conocemos la persona. Entonces, un abordaje inicia con una entrevista, con un diagnóstico de jerarquía de problemas a tratar. Eso se hace mediante entrevistas, pruebas psicométricas, encuestas, entre muchas otras herramientas que existen dentro de la ciencia, de la psicología, que te permiten conocer al individuo antes de verlo como máquina o como jugador o como trabajador. Entonces, partiendo de que ya se conoce a la persona, uno puede orientar las metas a trabajar con el deportista. Entonces, dentro de la consulta, dentro de la entrevista y todas estas pruebas salen a relucir los temas importantes que se vuelven prioridad. Por ejemplo, podemos identificar un jugador que no se sienta en confianza con su rendimiento o un jugador que compita mejor de lo que entrena. Otro jugador puede ser que entrene mejor de lo que compita, cuando lo que realmente se quiere es que el entrenamiento sea lo más parecido a la realidad para que una vez esté la persona inmersa en la realidad, sea lo más parecido a lo que ya ejercitó. claro. Entonces, realmente todo parte de ahí. Yo diría en resumidas cuentas que parte de investigar, jerarquizar, priorizar y luego determinar cuáles son los objetivos a trabajar y eso se lleva a la acción. Entonces, una vez se cumple ese proceso, existe la posibilidad de medir dónde estaba la persona ubicada antes en su vida y cómo le fue con la intervención. Una explicación muy realmente puntual, porque tocaste otro tema que realmente también hemos venido escuchando, y no solo el profe Rueda, sino que otros entrenadores al ámbito nacional, y el tema de la alimentación, ¿verdad? Hay muchos jugadores y muchos deportistas, bueno, pues lo sabes, vive solo, y más Mm, cuando es extranjero, ¿verdad? Y que llega a otro país y que no lo conoce. Pero que se puede decir que son más disciplinados con la alimentación. Pero el jugador hondureño como tal, y que a eso nos estamos refiriendo, haciendo referencia, hay jugadores que te dicen que comen baleada a los 3 tiempos o que pollo chuco.
y están en la alta competición, en el alto nivel. O sea, En las, alto en rendimiento. alto rendimiento, ¿verdad? En el alto rendimiento, o sea, y es seleccionado y toparte con esas vivencias o con esas anécdotas, el entrenador viene y saca a la luz. Todo es, ya tiene problemas con el funcionamiento táctico, podríamos decir, ¿verdad? Que un jugador no le funciona, cometió un error, cometió una falta penal, provocó una falta penal en contra del equipo y por ahí perdimos o por ahí empatamos. Se perdió y se empató. Pero está la situación de que, ok, este es bueno, pero se alimenta mal. No tiene salud, una salud mental que lo lleve a tener un mejor rendimiento. ¿Cómo conjuntar esas tres cosas en el aspecto ya de como utilizarse una palabra de la vida real, de lo que es realmente cómo unir a esos tres puntos? El que es bueno, tiene una mala alimentación y no se cuida. Y no se cuida de su salud mental. Todo parte de los abordajes que sean multidisciplinarios. Cuando se hacen abordajes multidisciplinarios, los avances ya son más visibles, más palpables. En nuestro caso, como psicólogos, nuestra labor en estos temas de la alimentación es más que todo la orientación de los hábitos y ayudar a la persona a comprometerse con los hábitos, a enseñarle, a psicoeducarle acerca de los hábitos que son necesarios, el por qué y darle ese acompañamiento en todo ese proceso. Porque se dice que para establecer hábitos se necesita 21 días, pero la verdad es que estas personas que son sometidas bajo presión, bajo estrés, bajo muchas otras situaciones personales que varía de persona a persona y de experiencias de vida, pues se va perdiendo también un poco el hilo de la continuidad o de la capacidad de cada quien. Entonces, el psicólogo se mantiene en comunicación constante con ya sea el preparador físico o ya sea el Con el jugador nutricionista directamente y también. también con el jugador para orientarlo y para acompañarlo en todo su proceso para que sea algo evolutivo y que sea de manera positiva. ¿Algún caso que hayas leído, verdad? Bueno, tu maestría en España, pues me imagino que algún caso uno siempre investiga y le gusta. Algo que hayas escuchado de un caso en el plano deportivo que te ha dicho esta persona, cuando se le trató su salud mental, pues fue totalmente diferente y hubo un cambio en él. ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, la verdad es que ejemplos allá estuvimos expuestos a bastantes entre mis compañeros y yo. Pues dentro del programa hay un área asignada a realizar prácticas profesionales. Ahí ya uno independientemente lleva los casos y es como quien dice eh, el verdadero terreno donde uno se desempeña. Entonces, tuve la oportunidad en una ocasión de ver un niño que le estaba costando su adaptación. Yo estaba en una cantera infantil y uno de los chicos era nuevo, había subido de categoría, el niño venía de un equipo muy, muy bueno, él tenía mucho talento táctico y también era muy disciplinado, pero digamos que la parte social estaba siendo sacrificada porque obviamente él está viviendo un cambio, pasó de un equipo a otro. Entonces, a pesar de que él tenía talento, a pesar de que él tenía ya conocimiento o la experiencia de estar en un equipo, el hecho de que este equipo quizás no se encontrara al mismo nivel físico de él o de la misma experiencia, él se le estaba dificultando relacionarse con sus compañeros lo miraban como alguien egocéntrico, alguien que de repente, porque venía de otro equipo, se creía más que ellos, y realmente que la situación venía más por el hecho de su autoconfianza y de reestructurar su propia imagen, porque pues se le dio una mejor oportunidad y pues la persona dentro de todo se siente sola y realmente es importante la parte social porque recordar que son personas con las que conviven todos los días Claro. en entrenamiento, es su trabajo, a pesar de que son niños, son muy conscientes de todo el entorno que les rodea. Claro.
y de la importancia de lo que están haciendo, específicamente hablando de las canteras del Real Madrid, por ejemplo, que Wow. tienen un impacto en la vida de los niños, porque ellos saben hacia dónde quieren ir. Ellos quieren ser parte de un equipo de élite, que es deporte élite, realmente ya no es cualquier gama. Entonces, la presión es mucho mayor. Tienen incluso presión de sus padres, entonces, por todos los sacrificios que conlleva para el padre, Estudios, me que imagino. exactamente. Entonces, son muchísimas cosas que implica y que al niño le estaban costando. Entonces, una vez que nosotros identificamos eso, se empieza a trabajar. No solamente se trabaja el grupo, es decir, no solamente se trabaja el niño, pero también se trabaja el grupo. Se trabaja de manera complementaria, pero también diferente. Se le da un abordaje específico a la persona que está presentando ese problema de adaptación por autoconfianza. Originalmente el problema es autoconfianza. Se trabaja esa parte y por otro lado se trabaja en la cohesión grupal, es decir, aunque el problema es puntual, siempre hay un agregado. Entonces es importante abordar ambas partes para que la adaptación del niño se facilite y a la vez eh, el equipo cambie la imagen o la percepción que tiene de su compañero. ¿Crees que podamos hacer así para efectos de que la gente, yo sé que a la gente le gusta también esto, podemos hacer una pequeña práctica? Yo sí quise ser jugador de fútbol profesional, pero la rodilla no, mentira. Bueno, no sé, tantas cosas de la vida que ocupaba una psicóloga de deportiva para que me guiara. Eh, Podemos hacer un ejercicio. Yo soy jugador de la selección, Ok, vos sos la psicóloga de la selección, de la federación, y yo tengo problemas, lo podemos hacer rapidito. 2, 3 preguntas me haces y yo te presento mi problema, porque creo que así es, ¿no? Presentas el problema, ustedes escuchan y de acuerdo a eso trabajan, ¿no? algo así. Algo así. Bueno, pero lo vamos a hacer para efectos de la entrevista y para que más o menos la gente lo pueda entender de todo esto de la salud mental, porque créanme. O sea, el dicho como que se hace vida. Tanto va el cántaro al río que al fin se rompe, dice. Tantas veces que menciona estos entrenadores este tema de salud mental y que lo vemos en los resultados a veces, porque ¿qué pasa? No, somos la selección de Honduras, Nicaragua o Guatemala no nos puede venir a sacar un resultado positivo aquí. Nosotros somos más y por años hemos sido bien. Cuba no nos puede venir a sacar un resultado en contra de nosotros. Ujú. Pasa que llega el partido contra Nicaragua o contra Guatemala o contra Cuba y perdemos, Ujú. empatamos en casa. No le hacemos un buen partido. Entonces, ya se van dando cosas, escuchamos a los entrenadores, miren esto y esto, y no le ponemos atención a los federativos más que todo. Ya están escuchando al profesor Rueda qué es lo que puede encarrilar o reforzar ese camino que queremos llevar, ¿verdad? Agregándole salud integral, salud Correcto. de psicología, salud mental, o sea, tan importante que se habla mucho en este tiempo, María, de eso. Entonces, de acuerdo al ejercicio, soy un jugador de selección nacional. Mi problema es, ya estoy casado, mi problema es de matrimonio, eh, con mi familia. Mi papá está enfermo, con una enfermedad terminal. Y, ¿qué más podría hacer? Y al lado, pues no soy disciplinado con mi horario de dormir a la Okay. hora de descansar. Ese es el motivo de consulta. Esos son los 3 motivos de consulta. Okay. Ujú, Bueno, primero se hace una jerarquización de los problemas. ujú, También dentro de la entrevista conocería tu tipo de personalidad para saber qué tipo de abordaje es el que te conviene, ujú, porque no todas las terapias son para todo el mundo. Hay personas ujú. que son extrovertidas, hay personas que son más reservadas, entonces dependiendo de esa estructura de la personalidad propia, uno hace un abordaje. Eh, Generalmente para este tipo de problemas que tú me mencionas, nosotros preguntamos, aparte de saber qué tipo de personalidad y todo eso, tratamos de identificar pensamientos intrusivos, pensamientos o rumiaciones que a veces son creencias irracionales, pero que la gente no las entiende o no lo tiene conceptualizado. Entonces, es primero como identificar el discurso, el diálogo
que tú brindas al momento de exponer tu problema. No es lo mismo lo que decimos que cómo lo decimos. Entonces, básicamente por ahí es que nos vamos. Nuestra tarea básicamente es ser el espejo, ser el reflejo, ser el vehículo que te brinde las herramientas para tú mismo llegar a la conciencia, que despierte tu conciencia de ver dónde está el problema o por dónde se origina o qué es lo que duele, qué es lo que no se ha hablado. Sí. Y escuchen jugadores también para que cuando se sienten delante de una psicóloga o un psicólogo digan todo, no se guarden nada. Correcto, correcto. Ese es un espacio y ellos tienen que entender que el psicólogo es un espacio, es una habitación blanca en la que ustedes pueden llenar la pared con sus propios escritos y solamente ustedes lo van a leer. Como te digo, nosotros funcionamos como un espejo y yo voy haciendo preguntas claves o yo voy diciendo cosas claves que te hacen a ti darte cuenta dónde está la oportunidad de mejora. Okay. Entonces, en eso se basa. Es difícil a veces hacer un ejercicio como el que tú me pides porque es algo muy complejo. No, sí, solo era para efectos básicamente, de lo que ustedes hacen, ¿no? Correcto. Es que es eso, básicamente. Entonces, básicamente son preguntas claves, es decir, ¿cuándo empezó esto? ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza cuando ocurrió esto? ¿Cómo manejaste la situación cuando se dio? ¿Cuáles han sido tus herramientas? ¿Quiénes son tu red de apoyo? ¿Qué posibilidades tienes para solucionar este problema? Se va desglosando, se va poniendo en perspectiva todo y también la psicoterapia o la intervención en general te va ayudando a cuestionarte las cosas que no se te ocurría cuestionarte. Claro, ¿verdad? Entonces por ahí va todo, la verdad. Bueno, 2 preguntitas más y ya para cerrar un poquito la entrevista. Soy el presidente de la Federación de Honduras, Federación de Fútbol de Honduras, y tengo el placer o tengo el gusto con María. Queremos que seas parte de la salud mental, la encargada de la salud mental de nuestros seleccionados, de nuestros jugadores del sub-15, del sub-20, como dijo el profesor Rueda en esa conferencia. ¿Qué responde María? Que si la persona si se vieran algún... Y que me quieren como parte del equipo. Una hondureña en la Federación de Fútbol de Honduras, muchachos, ¿verdad? Ajá. La verdad que primero, pues, uno agradecer la oportunidad de ser visto, el de ser considerado en estos puestos que de repente uno los ve muy jerárquicos o muy lejanos, o muy diplomáticos o burocráticos. Lo primero es dar las gracias, ser muy agradecido de la oportunidad de ser valorado realmente por su trabajo, por la trayectoria, por todo lo que uno ha sacrificado para llegar hasta donde uno está. Y en segunda instancia, la verdad, siendo totalmente honesta. Gracias. No, o sea, realmente siendo muy honesta, creo que uno tiene que discutir primero las condiciones, Claro. porque hay mucho trabajo por hacer, ahí estoy consciente. Demasiado. A pesar de que funciona también como una gran oportunidad, ¿verdad? Claro, de ser expuesto, claro. He visto ante muchas entidades nacionales o internacionales, pero realmente siendo consciente de las necesidades que uno también tiene como ser humano, de las obligaciones que uno tiene hoy en día, Claro. Básicamente tratar de llegar a un acuerdo mutuo para que ambas partes estén contentas. No es que la estoy posponiendo, ¿verdad? Y que ya no, sino es que es... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Correcto. Y si hay pocas personas en el país con estas orientaciones a lo deportivo, ¿verdad? La salud mental deportiva, yo creo que es muy importante que ya, por favor, tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque para ahí va el mundo, para ahí vamos, para ahí estamos. Claro, de hecho, he visto a través de los años que yo siempre he estado presente en redes sociales, pero desde mi cuenta personal. Y yo he visto, he sido testigo a través de los años que yo vengo hablando de estos temas de salud mental en mi cuenta privada hace mucho tiempo, cómo la gente va empatizando más con el tiempo, con menos pena, menos tabú. Y la verdad es que yo los motivo y los incito a que siga, a que esto siga, a que esto no pare, porque realmente uno no se da cuenta de que la evolución humana está ahí. Mucha gente quizás no lo ha pensado, pero la evolución humana está ahí. Y por último, creo que no tenés el placer
o la oportunidad de conocerlo, pero un mensaje para, después de escuchar las palabras del profesor Rueda, un mensaje para él, por esta problemática que él tiene, porque vos me decís, cuando lo viste me dijiste, wow, todo lo que tiene que hacer, pobre. Sí, es difícil. Bueno, si me está viendo, si me llega a ver el señor Reinaldo Rueda, que sería un placer y un honor. Primero que todo, brindarles mi respeto, o sea, su labor, su paciencia, su tolerancia, su trayectoria amerita respeto y absolutamente toda sugerencia que yo pueda dar es o viene desde ahí. Yo creo que sería conveniente que ante tanta presión, tanto estímulo, tanta planificación de todo lo que se pueda venir para el equipo, no solamente este año, sino que los próximos años, creo que es necesaria una revisión con el comité para reorientar las prioridades del equipo. Es decir, es sumamente necesario que cualquier problemática que uno ve desde afuera como espectador se aborde desde el epicentro o desde la raíz del problema. Llámese cualquiera de los abordajes multidisciplinarios, llámese preparadores físicos, fisioterapeutas o rehabilitadores, nutricionistas, psicólogos, incluso marketing y se me escapa un área, y el área legal. Es necesario y no va a haber avance en el fútbol hondureño como lo tiene el europeo si no hacemos la inversión en esas áreas, porque trabajan en conjunto, porque son los que realmente hacen la diferencia, hacen el equipo y hacen a los jugadores. Entonces, con mucho cariño, con mucho respeto, creo que si realmente queremos ver un cambio en los próximos años, del desempeño, del alto rendimiento de estos deportistas que son considerados élites en nuestro país, es necesario que los esfuerzos, tanto económicos, tanto emocionales, intelectuales, de propiedad, de bienes inmuebles, de todo lo que se pueda o de todo lo que compone un equipo o el representar un país internacionalmente para jugar, todo empieza por ahí. Y la verdad, con toda el positivismo, se lo digo, espero que de verdad lo logren, porque Honduras es un país con muchísimo potencial que lastimosamente no ha destacado por muchas cosas positivas en el país a pesar de que ocurren. Un ejemplo. Y pues la verdad yo me tomé la tarea muy en serio de querer representar a mi país en algo positivo, en algo nuevo, en algo innovador, que de repente aquí todavía no está plasmado, pero sí está plasmado y sí hay posibilidades fuera. Entonces yo espero que ellos hagan lo mismo. Bueno, María, un gusto tenerte aquí y Gracias. ser pues parte de este tramo de entrevista, esta entrevista que vamos a ir haciendo, y verdad, y qué cosa mejor comenzar con esto de la salud mental. Gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? No, Que gracias a se ustedes. pospuso ahí un poquito, pero que al final se logró, ¿verdad? Y bueno, muchos de los éxitos. Regresas a Sí. España, ¿no? Que nos Sí, estabas sí. comentando. De hecho, yo ahorita me regreso ya la próxima semana, vuelvo a, a mi travesía, a la actividad laboral. Estuve aquí 2 semanitas para recargarme, también para poder cumplir con estos compromisos que estoy muy contenta que hayan surgido. Pero sí, yo realmente trabajo de manera remota, yo no me limito, yo estoy dando intervenciones para los deportistas sin importar en qué área, sin importar el deporte, la modalidad deportiva, sin importar en qué división están. Así que cualquier persona que me quiera contactar para recibir tanto abordajes de psicología deportiva como clases de yoga, estoy a la orden. Bueno, muchas gracias. María, psicóloga deportiva, ¿verdad? A las autoridades del deporte, por favor, con estos temas, ojo con estos temas, ¿verdad? Que ahorita se ven ahí por encima de que no es tan importante. Más adelante, es verdad, son las cosas que van a importar y vamos a poner la prioridad. Gracias a ustedes por estar aquí compartiendo un poco, ¿verdad? Y pues siga el contenido de nuestras redes sociales aquí por Deportes Acción. Buenas noches.